Lo pongo en presentación así. También se ve. Se ve Cuando como sí. Ah, bueno, ya listo. Bueno, se quedaron por fuera, se está grabando. Sale que está grabando. Sí, Bueno, sí. a la otra es que yo no sé cómo darle también administración a otro, porque aquí tampoco dejas si yo no he ingresado el otro correo. Eso es un complique. Pero bueno, bendito sea nuestro Padre que ya estamos aquí, niñas. La porción de esta semana no la vamos a leer porque se supone que ya todos lo leímos. Vamos desde Génesis, Bereshit, en hebreo, capítulo 1, capítulo 5, verso 1, hasta el capítulo 6, verso 8. Pero para las personas nuevas, antes los rollos originales de la palabra no tenían ni capítulos ni versículos. Los rollos estaban dados o por historia o por el rollo completo. De hecho, por ejemplo, el libro de Isaías tiene 3 rollos y 3 diferentes modos literarios de escritura. Entonces se dice que el libro de Isaías tiene 3 escritores diferentes, ¿verdad? Entonces, el libro de Bereshit no estaba tampoco por capítulos, por versículos, eso es algo nuevo. Entonces, por eso ustedes dirán, ay, pero ¿por qué llega hasta el 6-8? Porque hasta ahí llega la historia de las genealogías, porque esta porción tiene el título de Toledot, que son genealogías en hebreo. Entonces, bueno, sabemos que este estudio lo que busca es que nosotros exploremos lo que representa desde la perspectiva femenina todo lo que podemos extraer de este capítulo o todo el significado de este capítulo que nos pueda servir a nosotros. Entonces, vamos a analizar el papel de la mujer, la espiritualidad, la rectificación en el mundo. ¿Ok? Entonces, hablemos del contexto de Génesis cuando se nos habla. Génesis capítulo 5 del versículo 1 al 32 nos está hablando todo lo que es la genealogía de Adán hasta Noé, en hebreo Noah, ¿verdad? Entonces, todo este pasaje nos menciona las largas vidas que tuvieron nuestros patriarcas. Yo voy a irme rápido hasta acá porque el tema central está al final. Y se destaca que vivieron largos años y especialmente Enoc, quien caminó con Jehová o caminó con Dios, como dice la palabra, y fue llevado sin ver la muerte. Eso podemos decir de Enoc. Fue trasladado sin ver la muerte. Ahora, desde Génesis 1, de Génesis 6, del 1 al 8, se describe que la corrupción de la humanidad y cómo nuestro Padre decide enviar el diluvio como una manera de purificación. Recuerden lo que les hablé del significado de las aguas, de purificación, como una manera de juicio por toda la maldad y el pecado que se había dado. Entonces, en ese capítulo, la caída de los hombres a través de los hijos de Dios y la mezcla con las hijas de los hombres es una enseñanza clara de la decadencia moral y espiritual que está viviendo hoy la sociedad. Entonces, es importante aquí, en estos primeros versos que describen la genealogía, mirar cómo el Padre destaca la vida que tienen los patriarcas, una vida larga. Se destaca a Enoc y todo lo que vamos a mirar más adelante en el próximo capítulo. Nos compete hablar de la mujer como compañera de la creación. Ahora, cuando nosotros estudiamos la escritura desde la óptica hebrea, ya dijimos que la mujer no es simplemente una figura secundaria en la historia de la humanidad. Ella es, ahí se los puse, es ser Kenedot, es ser Kenedot. De hecho, hay una canción en hebreo que a nosotros nos habla de eso, ¿verdad? Es muy linda, se la voy a compartir para los que no la conocen. ¿Qué significa un auxilio frente a él? Increíble esto, un auxilio frente a él. Génesis 2:18. Ahora, estas 2 palabras, esta frase, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que la mujer tiene un papel complementario y fundamental, como aprendíamos, no me voy a detener mucho ahí, equilibrando al hombre con su sabiduría, con su intención, con su capacidad para dar vida. Y cuando llegamos al contexto de Génesis 5, aunque no se menciona a las mujeres en la genealogía, pues ya sabemos que ellas son esenciales para el cumplimiento de este mandato divino, porque el mandato era multiplicarnos y llenar la tierra. Entonces, cada mujer en la escritura
especialmente las matriarcas Sara, Rica, Rachel, Lea. Entonces, ellas son las primeras matriarcas, Sara, la esposa de Abraham, Rebeca, Lea, incluso Lea, que en el cristianismo se habla como la feíta, como la concubina, es una matriarca que tiene un importante papel en toda la formación del pueblo. Así que es importante que sepamos esto. Todas esas mujeres tienen una misión que impacta profundamente la historia del pueblo que nos da redención, porque de ahí vino nuestro amado Mesías. ¿Qué es lo que nos dice el Brit Hadashah o el nuevo pacto, el pacto renovado, el Nuevo Testamento? Nos dice que Yeshua tuvo un papel importante en la dignificación de la mujer. Y eso fue radical en su tiempo, porque en lo que podíamos llamar como su ministerio, nosotros vemos, vamos a ver si la puedo aceptar nuevamente, díganle que ingrese, ahí me está llegando un mensaje que, entonces nosotros vemos mujeres como María Magdalena, como incluso la suegra de Pedro, la mujer adúltera, mujeres que tuvieron un impacto relevante en la vida de nuestro Rabbi Yeshua, de nuestro maestro. Interesante esto. Entonces, Yeshua lo que hizo fue reafirmar el valor de la mujer. ¿Cómo lo hizo? La incluyó dentro de su círculo. Ellas estuvieron siempre alrededor del Mesías, obviamente en una sociedad como la que nuestro Mesías tuvo la importancia de estar en esa sociedad del cercano Medio Oriente. Las mujeres tenían un papel poco relevante en este tipo de situaciones, por eso usted siempre va a ver en la escritura que ellas estaban siempre ayudando al ministerio. Denme un segundo, voy a mirar si me puedo conectar desde el celular que se me acabó de ocurrir, a ver si le doy entrada a las personas desde acá. No creo que me deje, pero... Dile que intente. Ok. Porque no puedo ahora mismo estar allá. Entonces vemos que Yeshua, al incluir a las mujeres en sus círculos cercanos, en una, dile que si no me va a dejar, o que intente, o que se quede, pero que define una cosa, porque si no, no nos va a dejar avanzar. Entonces vemos a Yeshua elevando el valor de la mujer, la incluye dentro de su círculo, enseña a hombres y a mujeres. En el Sermón del Monte vemos una cantidad de mujeres, igualmente de hombres. Vemos que son llamados a recibir el Ruach de nuestro Padre, y en ese contexto la mujer también está llamada a caminar con nuestro Padre tal como lo hizo Enoc, ¿verdad? Entonces la mujer de hoy, al igual que no, están invitadas a tener una relación con nuestro Padre. Hasta ahí es importante. Quiero pasar a un punto clave que son las gematrías. Voy a pasar rápidamente por aquí. Yo creo que la semana pasada yo enseñé que nosotros no tenemos en el hebreo números y letras como tenemos en el castellano. Tenemos letras con valores numéricos, es decir, que la letra Aleph, por ejemplo, que es la primera letra del alefato hebreo, tiene un valor numérico de 1. Entonces, cuando ellos van a poner el número 11, por ejemplo, ponen 2 letras Aleph, que es la primera letra de Adán o del alefato hebreo, y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros estudiamos la gematría, vemos que esa es una herramienta que a nosotros nos permite descubrir a la hora de estudiar la Torá significados más profundos en las palabras hebreas. Recuerden que la escritura se entregó en el contexto hebreo, en el idioma hebreo, y fue escrita en hebreo. Entonces, al analizar todos esos valores numéricos, nosotros vamos a poder entender muchísimo más de lo que el Padre nos quiere decir a través de esto. ¿Es necesario? Digamos que no es necesario, porque el Ruach siempre nos va a guiar, pero podemos utilizarlo para extraer una lección importante, para extraer más lecciones, por supuesto que sí. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a estudiar el valor numérico de Adán, vemos que es el número 45, y lo que dice es unidad, ejad.
Entonces nosotros vemos por eso cuando inicia el texto que parece que el Padre nos estuviera revelando nuevamente la forma en cómo creó al hombre. Dijo, este es el libro de las genealogías de Adán. El día que Elohim creó al hombre, lo hizo a imagen de Elohim. Macho y hembra los creó y los bendijo, y el día que fueron creados los llamó Adán. Es decir, no existe Eva en este momento, ella hace parte de Adán y él ya está hablando de la humanidad. Son uno, todos venimos de Adán. Por eso, al entender esto, nosotros entendemos por qué estamos con esta situación, consecuencia de la caída de ellos dos. De allá venimos, somos Ejad con él, uno, hay una unidad. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, a Enoch, tiene un valor numérico la palabra Enoch de 84, y que dice esto desde el hebreo es armonía, rectificación espiritual, es decir, que Enoch rectificó. La palabra rectificar en hebreo es tikkun. Él hizo un tikkun completo, y por ende, cuando nosotros estudiamos la vida de Enoch, nos damos cuenta que ya no hacía parte de esta sociedad, mucho menos de ese mundo caído, de ese momento. ¿Y qué pasó? El Padre se lo llevó. Cuando nosotros estudiamos la palabra Matusalén, que es el valor numérico 781, eso en hebreo es longitud de vida, sabiduría acumulada. Entonces, es importante entender que cuando nuestros padres nos colocaron el nombre, lo colocaron dije, porque el programa de televisión era chévere, porque la hermana, porque el papá, no había un legado, no había un propósito. Pero en hebreo, cuando los hijos se traían al mundo, no se traían por sexo, solamente por placer o por error, como hoy podemos decir. Cuando los hijos llegaban a los brazos de su madre o de su padre, había una conexión espiritual tan fuerte, había un don profético tan fuerte, que ellos marcaban la vida de ese hijo con el nombre. Entonces, miren lo que estamos mirando acá, lo que estamos viendo. El primer ejemplo de esto es nuestro padre. Le dijo a Adán, unidad. Tú eres Ejad. Ustedes son uno. Cuando el papá de Noah o Noé le pone su nombre o dice cuál va a ser el propósito de él, está diciendo algo muy especial que está conectado con su nombre, 58, nuevo comienzo. Y esa es la palabra en hebreo que podemos nosotros leer en el texto que dice, este va a hacer que todas las cosas sean diferentes. Yo parafraseando el texto. Bien interesante esto. Ahora, cuando llegamos a la frase hijos de Dios, tiene que ver mucho en el capítulo 6, lo que vamos a hablar, que dice, rectificación incompleta. Estuvieron cercanos a la perfección, pero no lo eran. Ellos son seres espirituales y por eso a los ángeles no les podemos dar el lugar de Dios o dioses que tienen potestad para hacer y deshacer, porque ellos son incompletos, y estos ángeles caídos son rectificación incompleta. Es importante esto aquí, rectificación incompleta, cercano a la perfección. Entonces, cuando nosotros estudiamos este número, hijos de Dios, nosotros vemos que es la suma de la primera letra equivale a 2, la segunda 50, 10, hasta llegar al 99. Ese número 99 se asocia, ya te dije, con la idea de una rectificación que no se completó. ¿Por qué? Porque el número 6, el número 100, que es el que viene, es rectificación completa o perfección o totalidad. Entonces, ese estado cercano a la perfección, pero aún incompleto, es lo que nos dice a nosotros que cayeron. La caída de los hijos de Dios está aquí, y al unirse con las mujeres con las hijas de los hombres, provocaron que una corrupción en la humanidad, una rectificación incompleta en esa humanidad. Importante eso. Bueno, si pueden hacer preguntas al final, vamos aclarando y nos devolvemos. Ahora, aquí hablemos de la corrupción y el papel de nosotras como mujeres sabias en la rectificación. Esto es importante. Te dije que la palabra tikkun en hebreo es rectificación, ¿verdad? En el capítulo 6, cuando se narra que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, ahí vemos que hubo una caída de la humanidad en una corrupción, peor que la que ocurrió, porque el estatus de caída de Adán y Eva fue algo natural. Cayó la naturaleza de ellos. Acá hubo una caída en la corrupción. Hubo una corrupción masiva. Entonces, esto es una metáfora
de cuando nosotros perdemos nuestra pureza, cuando perdemos la pureza espiritual. Y nosotras mujeres, como madres, como esposas, como hablábamos en la clase pasada, como matriarcas espirituales, tenemos la capacidad de rectificar esa corrección. ¿Cómo? A través de nuestra conexión con lo divino. Cuando yo hablo de nuestra conexión con lo divino, yo hablo de nuestra conexión con nuestro Padre, adquiriendo un compromiso con la santidad. Pero, ¿por qué yo digo conexión con lo divino? Porque nosotros debemos dejar de pensar que solamente nos conectamos con Dios a través de la oración. Yo quiero que ustedes sepan que hoy en esta reunión nosotros nos estamos conectando con el plano espiritual. Cuando usted dice voy a orar a tal hora, todo el mundo espiritual se pone en sincronía con lo que usted va a hacer. Y el lugar en donde usted va a estar orando se eleva y usted tiene una conexión con lo divino. Entonces es importante que usted sepa que nosotros tenemos ángeles al cuidado y al servicio de nosotros. Por eso cuando usted se propone algo en su corazón, definitivamente usted no puede dejar de hacerlo, porque usted pierde esa conexión con lo divino, por ende se sabotea ese momento espiritual y su compromiso con la santidad se ve comprometido, saboteado, ¿verdad? Entonces, la mujer tiene la capacidad en sus manos de rectificar. Ojo con esto, porque esto es muy importante, mujeres. A partir de hoy debemos vivir con propósito y que nuestras acciones y nuestras palabras tengan eco en la eternidad. La Torá habla de rectificación, ya lo vimos, ¿verdad? A lo largo del nombre de varias personas, a lo largo de todo lo que el Padre vino a hacer después de la caída, hay algo que se llama Tikkun Olam, que es la rectificación del mundo. Nuestro Padre está haciendo todo el proceso de purificación y de rectificación del mundo. Y para eso Él escogió un plan perfecto en donde se requería que un humano, Yeshua, 100% hombre, rectificara la caída de otro hombre, Adán. Por eso es que usted encuentra en la escritura el primer Adán y el segundo Adán o el postrer Adán. Y cuando usted encuentra a Yeshua en el Brit Hadashah o en lo que usted le llama el Nuevo Testamento, usted va a escuchar que muchas veces dice el Hijo del Hombre, porque es el Hijo del Hombre el que está llamado a rectificar la caída de un hombre. Entonces, también existe un tikkun, que es un tikkun personal que nosotros hacemos. Y esa palabra rectificación o el tikkun que tenemos que hacer como pareja o como familia, nosotras como mujeres estamos muy relacionadas. ¿Por qué? Porque entendemos que somos un canal para la manifestación de la luz divina aquí. Somos una menorá. Cuando Isabel oraba al principio, ella decía que seamos una menorá encendida. Por eso Yeshua dijo, cuiden la lámpara del cuerpo que son los ojos. Y una menorá no se pone debajo de una mesa. Una menorá encendida es para que dé luz. Cuando en Éxodo capítulo 20, 19, el Padre le dice, a partir del 19, el Padre le dice a Moisés, a Moshe, dile al pueblo que yo quiero que ellos sean un reino de reyes y sacerdotes y que cuando los vean, toda la Torá está llena de esto, cuando los vean digan, ¿quién es ese Dios que ellos tienen? Porque son un pueblo especial, son un pueblo diferente. Nuestra lengua no es el único miembro por el cual usted evangeliza en este mundo. No es ir tocando las puertas. Es que miren nuestras acciones, que lo que nosotros hacemos ayude a la rectificación, al tikkun de nuestra vida, al tikkun de nuestro hogar, al tikkun de nuestros hijos, por ende al tikkun olam, al tikkun del mundo. ¿A través de qué? De nuestros actos santos. ¿Probamos o no probamos? Vamos a probar. Ay, Padre de la Gloria, permite que esto se pueda hacer. Se puede, chicas. Sí se ve. Y ya cambié de página, ¿se ve? Sí. Ay, Baruch Hashem, bendito sea Él. Ok, entonces tú y yo debemos contribuir con la restauración del mundo, no solamente espiritual, sino físico. Ay, la señora de las plantas, no es que yo sea la señora de las plantas, no es que tú seas la señora de las plantas, es que tú entendiste que es un ser vivo igual que tú, creado de una materia igual que tú, y que cuando una materia es igual para cada cosa, o es el material principal de cada cosa, o es el componente especial de cada cosa, tú empiezas a mirar las cosas con cuidado.
A las matas no se les arranca las hojas, a las matas no se les maltrata. Son seres vivos que están aquí cumpliendo ¿qué? Con el Tikkun Olam, con la rectificación del mundo. Por eso ese árbol está allí, por eso ese otro está acá, por eso el mar está allí, no se traspasa. Todas las cosas están creadas con un propósito y un fin. Y yo contribuyo a la rectificación, a la restauración de este mundo cuidándola, manteniendo un orden, no permitiendo que se extingan. Eso es importante tenerlo en cuenta. Contribuyo a la rectificación de mi familia, mía como persona. Entonces somos un agente de Tikkun. La mujer es la matriarca espiritual. Santo Padre, vamos a esperar a ver si se puede. Oiga, entonces, Margaret, ¿qué tal se ve? Se ve bien, está pasando normal. Ok, entonces, la mujer es ese agente de Tikkun, pero yo les agradezco a las que llegaron tarde que traten de conectarse temprano porque mire todo lo que nos ocurrió hoy. Nosotros somos una matriarca. No, Navi, no fue mi culpa, perdón. No te preocupes, querida, que tú no estabas y no sabes todo lo que nos tocó luchar. Avanza, tranquilita. Ok. Cuando nosotros desde el concepto griego estudiamos la palabra matriarca, nosotros vemos una mujer con un espíritu cruel que se pone en el papel del hombre, cría a hijos sola y la energía de esa mujer es fuego. Esa mujer es difícil que deje esa energía si no entiende el concepto de matriarca desde el hebreo, si no hace una rectificación en su alma y en su forma de vida y lo entiende desde el hebreo. Que es una matriarca desde el hebreo, es un agente de rectificación. Es la que nos ayuda a que la armonía, a que todo lo que es armónico en este mundo se logre a través de sus acciones. Entonces, cuando nosotros vemos en el libro de Génesis capítulo 6 que la corrupción de la humanidad se dio, también vemos que puede ser rectificada a través de la espiritualidad femenina. Ellos no empezaron a acostarse hombres con hombres, pudieron haberlo hecho. Más adelante en la historia de Sodoma y Gomorra lo vemos. Ellos quisieron que la humanidad, la mezcla entre seres caídos y mujeres se proliferara. Entonces te hablaba en las imágenes pasadas que la mujer tiene el poder de transformar el caos en orden. En el medio de una discusión acalorada, una palabra sabia de una mujer, un silencio oportuno, porque para pelear se necesitan dos, ¿verdad? Ese tipo de acciones hacen que el caos se vuelva orden. Y nosotros vemos la vida de Sara, Rica, Raquel, Lea, Miriam, Abigail, mujeres esforzadas y valientes. Desempeñaron un papel crucial en la historia de Israel. Cuando yo estoy orando por mi hija Isabela, yo le digo que nuestro Padre te haga esa matriarca espiritual que te ayude a transformar el mundo como lo hizo Sara, Rica, Rachel, Lea, Miriam, Abigail. Yo les menciono a todas, Débora, Ruth, se las menciono a todas, Esther, Miriam, la madre del Rabí Yeshua, y todas las que me acuerdo en el momento, ¿verdad? Porque desempeñaron papeles cruciales en la vida espiritual. Yo no les digo que él te haga como a ellas, porque ellas tenían una rectificación específica también para hacer. Entonces yo no quiero que mi hija asuma propósitos por yo estar invocando en ella un propósito que no es de ella. Pero que toda la luz que ellas tuvieron, mi hija la tenga, la fuerza para ser diferente en la sociedad. Entonces existe un propósito de la mujer en el camino de la rectificación. ¿Cómo? ¿Qué dijimos al principio? Es ser Kenedok. La mujer es una ayuda espiritual. Es ser Kenedok. No se te olvide eso. Es una ayuda espiritual en el mundo, en esta era moderna. ¿Y esto qué quiere decir? Que el matriarca desde hebreo es una guardiana de la espiritualidad, una guía para las futuras generaciones, un faro de luz divina en la oscuridad del mundo, en la oscuridad del marido,
Yo no sé si a ti te pasa o será porque ya yo tengo 24 años de casado, pero cuando yo miro a mi esposo y yo lo miro de una manera diferente, el rostro de ese hombre, yo veo que se ilumina. Ay, no es que él está muy enamorado de ella. No, es la forma. Hasta nosotras ayudamos a que seamos ese faro de luz que alumbre las oscuridades de todos. Los días de los hombres son difíciles en el trabajo. Les tocó un papel duro, traer el pan a la casa con el sudor de la frente. Sé tú un faro de luz que alumbre la vida de todos los que se acercan a ti. Siempre ten una conversación elevada, una conversación que edifique. No que tú vas a estar hablando todo el tiempo de la Biblia o con esas repeticiones. No, 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 no. Te estoy hablando de conversaciones que dejen en la vida de las personas algo que sea motivo para meditar. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y hablemos de la sexualidad. Eso es un misterio, se conoce en el hebreo como el misterio de la unión. Y ya ustedes saben lo que pasó. En la Reina Valera dice que, y aconteció que cuando los hombres, cuando comenzaron a multiplicarse, voy a leer, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, escucha bien, hijas, que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Hijos de Dios que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres escogidas entre todas. Esto es importante porque no fue que se fueron acostando con cualquier mujer. Cogieron a mujeres especiales, no solamente físicamente. La palabra hermosa en hebreo, en este contexto, nos está hablando elevadas, nos está hablando de mujeres diferentes. Nos está hablando de una mujer que tenía un potencial para hacer algo mejor, mayor que lo que hizo, pero en una toma de decisiones equivocada se enrazaron con quien no debía. Entonces dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después. No nos compete estudiar en aquellos días y también después, pero es importante saber que toda la humanidad se había corrompido. Por ende, los hombres empezaron no solamente a comer sangre, a comer animales, a comer todo lo que había sido creado. Hasta en ese momento la dieta era solamente vegetariana, solamente hierbas, y estos hombres necesitaban una ingesta de alimentos diferentes. Estos gigantes, estos nefilín o nefileos, necesitaban una ingesta de alimentos diferentes, empezaron a comer carne. No solamente hicieron eso, empezaron a tener sexo con la creación. Empezaron a darse una cantidad de mezclas indebidas. Entonces, parte de lo que entró en el arca, incluyendo la familia de Noa, incluyendo los animales, iba con un cierto grado de corrupción, porque el Padre solamente halló a Noé, eso es parte de la parasha que siguiente, perfecto. Pero él es misericordioso y también se llevó con él a su familia, ¿verdad? Pero eso es un paréntesis que estoy abriendo aquí porque me imagino que eso lo estudiaron ustedes anoche, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero resaltar de este pasaje? Se habla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Ya hablamos que el número gemátrico o el valor gemátrico de los hijos de Dios es 99, que era ticún incompleto, corrupción a la vista, ¿verdad? Entonces, los hijos de Dios en el Antiguo Testamento, como tú lo conoces, o en el Tanakh, hace referencia a seres celestiales. Por eso hay tantas interpretaciones de esto, pero tú tienes que tener un contexto abierto de lo que dice la Escritura sobre esto. Seres espirituales. Dice, llegado el día, Job capítulo 1, verso 6. Llegado el día en que los hijos de Dios, la misma palabra, se presentan ante Jehová, vino también a ellos el acusador. Aquí es claro, o sea, cuando tú estudies esto, no sé si lo estudiaron anoche, chicas, en el Tanakh se nos habla de que los hijos de Dios eran seres espirituales, ¿verdad? Que según nos narra el libro de Bereshit, más adelante, cuando nuestro padre Abraham tiene contacto con ellos, nosotros vemos que él vio hombres, pero eran seres espirituales que le traían un mensaje del Padre. Job capítulo 38, verso 7, lo hemos estudiado aquí también. Cuando hablaban todas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios daban gritos de júbilo.
Ok, importante esto, eran seres espirituales, los hijos de Dios y las hijas de los hombres, un acto, ¿verdad? Una unión entre seres espirituales y la humanidad. ¿Y qué hizo eso? Provocó una caída, un distanciamiento de la pureza, de toda santidad que debe caracterizar la relación que tenemos con Dios. Y por eso, aunque este pasaje sea muy misterioso, enseña que la sexualidad, cuando se aleja de los principios que ya nosotros hemos establecido como principios divinos, puede llegar a la corrupción y puede llevar al caos. Por eso la sexualidad es importante levantarla. La mujer no solamente es una portadora de vida, ¿por qué? Porque en el contexto de la Torá, la mujer, aparte de transmitir vida, carga 9 meses, esa vida en el vientre, tiene la capacidad, y eso quiero enfatizarlo, de transmitir sabiduría espiritual. Mujeres, levanten sus hogares. Es necesario que levanten sus hogares. Una mujer con el entendimiento de la Torá no permite corrupción en su casa porque es una mujer que espiritualmente tiene el discernimiento desarrollado para saber incluso atmósferas que se mueven, que pueden llegar, y esa mujer tiene una oración correcta y en tiempo prudente. Entonces, mucho cuidado con eso. Ahora, la mujer en su sensualidad, ella es un canal para transmitir vida y transmitir sabiduría, porque cuando tú te unes con tu esposo, yo lo hablaba en la semana pasada, se crea un vínculo cósmico, un vínculo espiritual muy profundo. Y esta capacidad que nos dio el Padre debe ser cultivada. Nosotros debemos aprender a cultivar esto. Debemos cultivarlo con respeto, manteniendo la pureza, manteniendo la salud, porque la sensualidad no es solo física, tiene una dimensión espiritual. Y esa dimensión espiritual afecta a la relación entre obviamente el hombre y la mujer, también afecta a la creación, también afecta a todo lo que se da. Entonces, cuando nosotros mezclamos lo espiritual con la humanidad, con lo que es material, con lo que es humano, da como resultado lo que nosotros vemos hoy. Hijos que están anteponiendo lo material a lo espiritual, una obsesión por el placer físico, por el poder y el control. Esa es una unión prohibida. Eso está llevando a la corrupción del alma, a la desconexión de la verdadera espiritualidad. Porque hay desde la cabeza del hogar, hay una mezcla de lo espiritual con lo material. No que no es importante que tengas sueños, que tengas visión, que quieras vivir en una casa bonita, tienes que trabajar por ello, ¿verdad? Pero ¿dónde está tu foco? ¿Qué es lo más importante para ti? Ahora, no estoy hablando del descuido de lo físico, estoy diciendo que lo material es importante, pero cuando tú antepones lo material, todo lo que es mundano, terrenal, a lo espiritual, hay una unión prohibida. También debemos entender que la trascendencia de lo físico debe darse a lo espiritual y viceversa. Cuando nosotros hablamos de la sensualidad, ella no es mala. Debemos cambiar el concepto de esto. La sexualidad es muy buena, pero cuando busca solamente el placer físico por encima de entender esta unión espiritual de la que hemos hablado la semana pasada y esta, ¿qué hace este enfoque? Nos lleva a que haya una deshumanización en la sensualidad. Y es ahí donde en esa relación seres caídos son los que están tomando ventajas, son los que están disfrutando y son los que se están alimentando. Existe una serie de seres caídos que se alimentan de la energía de la sensualidad. ¿Y qué es lo que hace este enfoque? Distorsiona los propósitos divinos de la sensualidad y lo que hay es una deshumanización, es decir, que ya hay los seres humanos que están en la cama teniendo sexo no se están satisfaciendo. Por eso tú ves que o el hombre tiene un orgasmo y la mujer se queda detrás, o la mujer nunca es satisfecha, el hombre a su vez hace todo rápido porque no es él quien está en ese momento alimentando una sensualidad divina, elevada. Nosotros debemos entender la sexualidad como un medio para que se una lo humano con lo divino. Por eso Jehová está tan presente en esa unión. Es una unión de 3 dobleces. Génesis 6 nos habla
que todas esas uniones indebidas que cruzan los límites espirituales, lo que trae es caos y confusión. Entonces, en el ámbito sexual, mujeres, esto puede traducirse que debemos evitar relaciones basadas en el ego, en el poder, en el control, en la explotación sexual, en simplemente la satisfacción de una de las partes. Por eso es que debemos cuidar que las relaciones nuestras no sean desbalanceadas. Cuando hay abuso de poder en las relaciones sexuales, esto es una forma de transgresión, como lo que vemos en Génesis 6. Cuando las relaciones son por abuso, por manipulación, cuando se vulnera al otro, eso es una unión prohibida y nosotros debemos evitar eso. También debemos evitar, o también se da una unión prohibida cuando tenemos influencias externas. Y esas influencias externas, mira que en este caso no te voy a hablar de las influencias de los espíritus inmundos, el Padre guarde mi casa, que yo creo que aquí todos conocen sus nombres, sino que te estoy hablando de medios de comunicación, de redes sociales, de ideologías, de otras amistades con otras formas de ver, porque pueden ser una forma moderna de que los hijos de Dios se acerquen a las hijas de los hombres. Entonces, es el discernimiento, nuevamente te lo digo, es fundamental, porque debemos discernir qué influencias permitimos en nuestras vidas y qué no. Y asegurarnos que ellas estén alineadas con los valores espirituales. Yo siempre te voy a decir algo, yo no sé, porque yo creo que aquí nadie está pendiente del carnaval y de esas cosas, pero que tu alma todavía se incline a temas del carnaval, eso es una influencia que está en tu lecho. Entonces, cuando nosotros estudiamos Génesis 6, del 1 al 4, ¿qué entendemos? Que nos está advirtiendo nuestro Padre de las consecuencias espirituales de nosotros tener uniones sexuales que violan el orden divino. Que este acto no es solamente una cuestión física, que este acto fue una transgresión moral, espiritual. Puede ser en nuestras vidas una transgresión moral, espiritual, si dejamos que estos hijos de los hombres, que hoy los vemos en todas estas cosas que hemos mencionado y otras cosas que voy a mencionar más adelante, estén. Para todos los creyentes, para las mujeres que quieren levantar su hogar en base a los principios bíblicos, para aquellos que buscamos vivir según estos principios espirituales que son tan elevados, nosotros debemos ver la sexualidad como un acto elevado, o sea, como un acto sagrado. No te estoy diciendo que no disfrutes, que no tengas un orgasmo. Yo no te estoy hablando de eso, te estoy hablando de relaciones prohibidas o de tú entregarte simplemente para complacer al otro. Ojo con eso. Tú no debes reducirte a un simple disfrute personal. Ni debes utilizarlo como una forma egoísta, destructiva o como un objeto para complacer al hombre. Hoy nosotros debemos aprender estos principios para que nuestra vida sexual pueda elevarse, que los hogares sean llenos de valores espirituales que se desarrollan en la cama, un respeto mutuo, un cuidado por lo divino, un cuidado por cuidar, valga la redundancia, a ese ser que fue hecho a imagen y semejanza de Elohim. Por eso nosotras mujeres debemos evitar cualquier relación sexual en su casa que fomente el abuso de poder. No, el hombre siempre quiere. Yo me reía con Carolina que decía que yo decía que sexo 3 veces por día. ¿Qué mujer hace eso? Yo quise decir un tiempo en el que usted tenga sexo con su marido fuera de los límites para usted, porque si a usted le gusta 3 veces al día, todos los días de la semana, y no es un abuso de poder, no es una forma de gratificación personal solamente del otro, no es egoísta, no es destructivo para usted, eso está perfecto. Pero nosotros debemos evitar cualquier relación sexual que abuse de todo esto, que sea una desconexión de lo espiritual. Pablo dijo que solamente se separaran en mutuo acuerdo, porque esto es muy importante. Entonces no debe haber una desconexión, porque también a través del acto sexual nosotros nos unimos con el mundo espiritual, ya lo entendemos. Pero deben haber límites que nos den la certeza o nos aseguren que vamos a tener una sexualidad sana, ética, espiritual. Ahora, yo sé que muchos lechos están caídos.
Y cuando yo hablo del lecho caído, hablo de un lecho que está manchado, porque quizás en todo esto que hemos hablado tú has dicho, no, pero en tu mente, no, pero yo solamente estoy con mi esposo por satisfacerlo, yo estoy en una época de mi vida en la que a mí no me nace estar con él, todo esto que tú puedes decir, ojo con eso, mujer, porque si tú tienes un anillo en tu mano, tú tienes un papel que firmaste, tú estás dentro de un hogar, recuerda que tú eres una matriarca, por eso empecé hablando desde que, ¿qué somos? Debe haber una pureza sexual. La Torá nos establece varios principios acerca de todo lo que es la pureza sexual, todo lo que es la santidad en nuestra relación conyugal. Esa palabra lecho sin mancha es en hebreo mishkakados. Ese mishkakados, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está hablando de la santidad marital, en donde no solamente yo me debo procurar o debo trabajar para mantener limpio mi lecho de corrupción espiritual, sino que yo debo trabajar para elevar ese lecho y para evitar que se contamine, incluso con contaminaciones físicas. Pero a veces nosotros nos cuidamos más de tener un jabón que nos mantenga el pH o qué sé yo, pero no tenemos cuidado ni de cambiar nuestras sábanas, no tenemos cuidado de nada. A veces somos muy descuidadas y muy dejadas. Y eso es fanatismo. Entonces, debo entender que la unificación espiritual en mi matrimonio es lo que eleva el lecho. El lecho es el sexo, la cama, ¿no? Cuando nosotros estudiamos en el libro de Levítico y en el libro de Números, de Éxodo, capítulo 19, estamos hablando del momento en que nuestro padre va a hacer lo que alegóricamente era una boda con el pueblo. Éxodo capítulo 19, vemos una poderosa enseñanza. El padre le dice, me voy a encontrar con ustedes. Entonces le dijo Jehová a Moshe, Éxodo 19:10, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y que laven sus vestidos. Esto es tremendo porque esto nos está hablando de una pureza. Obviamente nos está hablando de una pureza ritual, ¿no? De un mikve, de lo que se llama una inmersión, ¿verdad? En aguas, lo que hizo Yohanan a Yeshua. No está hablando de un bautismo que solamente tú te haces una vez cuando tú vas a conectarte con la manera de creer de una doctrina. Tú dices, ok, yo acepto a Jesús y yo acepto seguirlo a él según los estatutos y los lineamientos de esta iglesia donde yo me voy a bautizar. No es así, eso no fue el bautizo bíblico, no existe ese tipo de bautizo en la escritura. En la escritura habla de inmersión para pureza espiritual, pero ritual, porque es un símbolo, es un rito realmente. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que es la pureza, entiendo que hay acciones, que hay comportamientos, que hay situaciones que pueden contaminar ese estado de santidad. Y la sensualidad, en ese tiempo el pueblo no tenía la escritura. Cuando se vive fuera de la Torá, es una sensualidad caída. Por eso el padre le dice a Moisés que se preparen, porque ¿qué era lo que iba a pasar? Inmediatamente después, nuestro padre iba a descender sobre el monte y iba a dar los mandamientos. Entonces, cuando esa Torá llegó, cuando se entregaron los mandamientos y cuando la sensualidad se vive con estos mandamientos, es un acto sagrado. Por eso el padre manda a que se purifiquen, no solamente porque ellos iban a estar en contacto con él, sino porque toda su vida iba a empezar a operar desde una dimensión diferente. Ahora, nuestro lecho marital no solamente es el espacio donde se da la creación de la vida, ya lo he repetido muchas veces, es un nivel espiritual que se eleva. Tú subes a diferentes niveles cuando estás haciendo un acto sexual sagrado. El lecho marital es el lugar donde yo elevo mi energía positiva y donde se eleva la energía positiva de mi esposo. Por eso es que tú en el momento de el clima o en el momento del orgasmo, tú pierdes control absoluto del tiempo. Se unen esas dos energías positivas y se eleva. Por eso es que en Proverbios nosotros vemos como una adoración a nuestro Padre el acto de tener una sexualidad. Así que elevar ese lecho significa que yo viva
en pureza, en respeto, en santidad mi matrimonio. Que ninguna hijo de Dios caído venga a tomar ventaja de eso. ¿Por qué? Porque ya entendí durante todo este día que la sexualidad es un vínculo para la rectificación, tanto personal como del mundo entero. Es una rectificación cósmica. El sexo pues, tenemos que elevarlo. Ahora, ¿qué puede contaminar el hecho? Que yo sea corrupto a nivel espiritual. Cuando leemos en Génesis capítulo 6, ahí se está describiendo la corrupción que ocurrió cuando esos seres tomaron a las hijas de los hombres. Y eso es simbólico, ¿verdad? Pero eso es una advertencia de cómo la sexualidad, cuando es desmedida, descontrolada, fuera del plan divino, pueden contaminar el propósito de la unión marital y llevar a una decadencia espiritual a una de las partes. Una de las partes siempre va a llegar a una decadencia espiritual. Por eso, mujeres, mucho cuidado con eso. Muchos ya estamos viviendo en un divorcio, porque no hemos entendido esto. Pero estas clases son, yo te lo dije la semana pasada, para que a partir de este Shabbat, que es el día séptimo, el día que Él santificó, tú empieces a santificar tu vida con la porción que tú estudiaste en ese Shabbat. Por eso yo siempre recomiendo que la porción del próximo Shabbat, si tú te quieres preparar con anticipación, tú la leas a partir del miércoles, porque tú no puedes durar toda esta semana preparándote para la otra semana cuando no estás trabajando espiritualmente, no estás haciendo uso de la herramienta espiritual que Él te entregó en Shabbat. ¿Qué es esta herramienta? Esta semana tú debes buscar un plan de acción. ¿Cómo yo voy a descontaminar mi lecho? Importante eso. Número 3, existe una corrupción sexual. Cuando existe un deseo desordenado y fuera de lugar. Cuando el acto sexual en el matrimonio, ya lo dije, es por motivos egoístas, está contaminado el lecho. También se puede contaminar cuando se usa fuera del orden divino. Es decir, yo voy a ser muy específica. El ano no se hizo para dar placer ni para recibir placer. La boca, los ojos, la nariz, las orejas, no se hicieron para eso. La lengua no se hizo para eso. Ahora, tú tienes que ser muy sabia a la hora de darle tanto placer a tu esposo que tu esposo no necesite utilizar ese desorden y ese fuera de lugar para sentir placer. Debe haber un preámbulo. Tú no debes estar solamente ahí para satisfacer al hombre. Intenta hacer el preámbulo, intenta que se haga el masaje, que se haga lo que sea que a ti te guste. Ahora, el hombre sí te puede acariciar con sus manos tus partes, eso no es pecado, ¿verdad? Tienes que hacerlo dentro de los límites. Todo lo que contamina el lecho es lo que se usa solamente dentro del orden del desorden, del mundo caído. Yo puedo contaminar el lecho cuando lo uso fuera de mi propósito. No solamente me acerco a mi esposo para procrear. Debo entender que es una unión especial. Cuando en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, en el verso 32 y 33, yo no lo voy a leer porque ya es mucho, se nos menciona que el que comete adulterio o fornicación no tiene entendimiento. ¿Por qué? Porque está destruyendo su alma. Entonces, aquí la advertencia es clara. La sensualidad que tú mantienes dentro de los límites divinos, no tienes problema, estás elevada. Pero la sensualidad que tú mantienes fuera de los límites divinos, como la infidelidad, el deseo desordenado, la promiscuidad, el meter pornografía dentro de tu lecho, el estar solamente satisfaciendo al hombre, no solo destruye nuestra relación con Dios, sino que afecta a la familia, afecta a tu comunidad, afecta a tu alma. O sea, es muy tremendo esto. ¿Qué puede contaminar mi lecho? La fornicación, el adulterio, las relaciones sexuales fuera del matrimonio que se dan en lo físico y en lo espiritual. ¿Por qué? Porque las relaciones sexuales con alguien que no es tu cónyuge las puedes tener no solamente yendo a la cama con ese hombre. ¿Qué contamina el lecho? Yeshua lo amplió. Él dijo,
Cualquiera que mire a una mujer con deseo ya cometió adulterio en su corazón. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que la pureza no solo depende de las acciones externas que yo haga. Tengo que cuidar mis pensamientos, mis deseos internos, lo que yo veo, mis ojos, lo que escucho. Por eso tengo que cuidarme de a quién sigo en las redes sociales, con quién me encuentro cada noche por TikTok o por RCN, yo no sé, por los canales que existan. ¿Por qué? Porque la contaminación del lecho comienza con pensamientos, con deseos, con una acción de ver, escuchar, hablar. ¿Qué haces tú en una conversación donde dos mujeres están hablando de cómo conquistan a un amante, de cómo se habla de esto? Eso es contaminar tu lecho. Otra cosa que contamina el lecho es la intimidad que se da fuera de la santidad. Para yo elevar mi lecho y para yo mantener el lecho sin mancha, mi intimidad debe estar basada en el respeto, debe estar basada en el amor, porque eso es lo que refleja la unión de Dios con la humanidad. Cuando yo entiendo la pureza sexual dentro del matrimonio, yo entiendo que ambos debemos enfocarnos en crear una atmósfera espiritual de amor, de respeto, de pasión sana. Yo debo entonces purificarme antes de tener una relación sexual. Y hay prácticas que son bien importantes porque hemos hablado de la pureza espiritual, pero ¿dónde queda la pureza física? Antes de tener relaciones. En el pueblo hebreo se hacen un mikve las mujeres. Eso es un baño ritual, así como el que el padre le mandó a hacer al pueblo en el Éxodo 19. Entonces, ¿pero qué es esto? Yo me quiero centrar es en que debemos prepararnos y limpiar nuestro cuerpo, nuestra mente, antes de nuestras intimidades. Es importante que yo tenga una relación sana, respetuosa con mi esposo. Y yo no solamente me estoy refiriendo a que voy al baño y me lavo. Yo también debo crear un espacio de tranquilidad, de respeto, de conexión. Yo no sé si tú eres la señora de los aceites. Yo soy la señora de los aceites. Colocar un pebetero, un humidificador, dejar de estar peleando antes de irse para la cama. En el cuarto no se habla de problemas económicos. En la habitación no se habla de problemas. ¿Sabes qué puedes hablar en tu habitación? De problemas con tus hijos. Cuando ya todos estén dormidos, cerrada la puerta, habla con tu esposo cómo van en positivo a resolver los problemas que tienen tus hijos. Mañana dialogas con tal cosa y tal cosa sobre tal cosa y tal cosa, o vamos a hacer tal cosa y tal cosa. Siempre se da una respuesta y una solución en la cama. En la cama no se va a debatir cómo le vas a pagar al que te cobra todos los días y como dice que como tú no trabajas completo, entonces esto es lo que pasa es esto. Nada de eso. Y eso es preparar la mente y el cuerpo. ¿Por qué? Porque yo debo respetar a mi persona. Debo respetar la persona de mi esposo. Entonces yo me enfoco no solamente en la salud física, sino en la salud emocional, en la salud mental, porque todo eso es importante. Cuando yo tengo un sexo con calma, con bienestar, me he preparado para una relación profunda, significativa. Aquellas mujeres que están en su problema de menopausia, ustedes busquen el entorno para estar con su esposo, porque eso les ayudará a ustedes a buscar el ambiente, a prepararse mentalmente, a ungirse si tiene que ungirse, a orar para que Dios le dé vitalidad a su cuerpo. No tiene nada que ver la edad. Ahí vemos el ejemplo de Sara. Dios hizo un milagro en ellos porque cuando se dice ya Sara había perdido la costumbre de las mujeres era que ya no menstruaba y eso hace un desorden hormonal tremendo en la mujer por lo cual el deseo sexual se baja tanto en hombre como en la mujer. Esto es tan importante que usted lo sepa. Si usted está en la menopausia, su marido también está pasando por un proceso en el que se baja el deseo sexual, aunque él como es ego, como es fuego, él nunca se lo va a decir. Entonces usted crea ese ambiente. Usted tiene que pedir al Padre que active nuevamente el deseo sexual, hay que orarlo. Ahí si tienes que orarte tus partes íntimas, tienes que orarlo, hablarle a tu cuerpo, porque tu cuerpo necesita una desprogramación. Así que eso es importante. Necesitas una salud emocional, mental, un bienestar. Y eso hace que tus relaciones sean profundas, sean significativas. Así que no te centres solo en el baño. Es importante estar consciente de la salud física, pero debes enfocarte en la salud integral para que tu lecho no se ha caído, para que todo lo que hablamos al principio, los que entraron lejos deben volver a entrar.
Y ya para terminar, mantengamos pureza de nuestros pensamientos, ya lo hablamos, Yeshua lo dijo, asegúrate de guardar tus pensamientos, porque es fundamental que los hombres y las mujeres eviten la lascivia, la imaginación impura, ese tipo de conductas que te estoy diciendo, que a veces vemos y nos quedamos ahí paradas mirándolo. ¿Por qué? Porque eso es contaminación del lecho. Tienes que controlar todo lo que son los pensamientos, tienes que tener una santificación. Miren, la fe hebrea, la purificación del alma no solamente es en el cuerpo. Cuando nosotras como receptoras de vida sabemos que tenemos la responsabilidad espiritual de elevar la intimidad de nuestra pareja, nosotros entendemos la sexualidad sagrada dentro del matrimonio y necesitamos entonces también empezar a elevar la energía divina y por eso entonces creamos un ambiente en donde Dios está presente. De hecho, en la fe hebrea se medita algunos textos mientras que están en el acto. Y eso no está desfasado. Lo que pasa es que tú no has entrado a ese nivel de profundidad. Cuando más adelante vayamos por la parte en la que Jacob necesitaba hacer justicia porque su suegro Labán no le daba el pago que le correspondía. Él hizo unas cosas, ¿verdad? Ahí te dice tu Biblia que unas rayas, que unas vetas, que unas cosas para que cuando las vacas estuvieran procreando, ¿qué pasaba? Él pudo influenciar en esa espiritualidad lo que iba a salir. Entonces eso es importante cuando nosotros entendemos que el acto de la sexualidad es elevado, que tú puedes conseguir muchas cosas, puedes sanar muchas cosas. Por eso cuando tú tienes una sexualidad elevada en tu matrimonio, en tu casa, no hay problema porque el marido es más afable, es más dado, entiende la conexión espiritual a través del acto sexual. Entiende que debes evitar las influencias que están destruyendo esto, que todo lo que pueda pervertir y convertirlo en un lecho egoísta, destructivo. Entiende que debemos tener cuidado de las influencias externas, todo lo que nosotros miramos como tentación de la cultura. Esta cultura está sexualizada. Hay influencias en la sociedad moderna. Para vender un cigarrillo, la mujer está desnuda. Esta es una cultura sexualizada, por eso tú tienes que tener cuidado. ¿Qué es lo que hace esto? Distorsionan la visión de la sexualidad. Mujeres, para proteger nuestro lecho, debemos evitar la exposición a este tipo de materiales. Incluso con nuestros esposos. Nada de tú estar viendo mujeres desnudas con él ahí al lado, mujeres, esas novelas que ven y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque tú eres una matriarca. La mujer juega un papel fundamental en la pureza sexual dentro de su matrimonio. Ella es quien canaliza la luz divina en el mundo, ella es quien tiene el poder de elevar la sexualidad a un nivel sagrado, grande. Ella en su rol de esposa y madre tiene la responsabilidad de crear un hogar donde el lecho marital sea un espacio de amor, de respeto, de purificación. Entonces, los hijos de Dios y las hijas de los hombres es una advertencia, chicas, sobre todos los peligros de la transgresión sexual al que podemos caer, la corrupción de nuestras relaciones íntimas, todo lo que es de las relaciones interpersonales, un desequilibrio entre lo material y lo espiritual. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Torá con estas interpretaciones, nosotros podemos sacar muchísimas lecciones que son importantes, no solamente para la pureza moral, no solamente para la pureza espiritual, como en este caso, para evitar uniones prohibidas, que lo que hacen es disociar lo divino de lo terrenal. Nos hacen vivir una vida centrada en principios mundanos que no trascienden. Hogares con muchos conflictos porque estamos teniendo el orden invertido. Entonces, aplicar todo esto, chicas, nos va a ayudar a nosotros a entender cómo debemos vivir hoy, cómo debemos vivir. Porque hoy no hay principios de Biblia. Pero si queremos protegernos, debemos mirar hacia arriba y decir, yo coloco realmente todo lo que soy en tus manos y yo no le doy arte ni parte al oponente en nuestras vidas. Está claro que fueron ángeles. Solo habla el libro de Enoch y una cantidad de libros más, el libro de Judas, el libro de Santiago, creo que, en la Biblia aparece como Jacobo, el hermano de Yeshua. Entonces,
Preguntas. Siempre quiero dejar este espacio para las preguntas antes de cerrar, porque me comentaba alguien que las preguntas fueron de gran bendición para su vida también. Abro los micrófonos porque no me salen, al menos que yo haga así. Están ahí, se fueron. Aquí estamos. Preguntas. Las que llegaron después, yo creo que tienen la posibilidad de mirar el video y ver que no solamente hablamos de Celso, porque usted dirá, ay, pero todo el mundo habló, esto se habló de Celso. No, nos enfocamos aquí porque realmente eso es lo más impactante de la parasha. Pero importante es todo. Pero si nosotros nos centramos a hablar de las genealogías, podemos extraer lecciones importantes, ¿verdad? Pero necesito traer la Torah a mi vida. Necesito hoy ponerle en el contexto de lo que estoy viviendo. Entonces, no sé, chicas, si hay preguntas, comentarios. Quiero que hagan comentarios para que queden aquí también. Adelante. ¿Se sigue viendo la pantalla? No. Ah, ya no se ve. Ok, adelante, hermana Ingrid. Adi, buenas tardes. Cuando nosotros creemos que de tiempos pasados, porque ya hemos corregido muchas situaciones de las que hoy hemos estado hablando aquí, y ya a medida que estamos en este camino y hemos escuchado estas clases con usted, hemos al máximo, hemos puesto, en el caso mío, hablo lo personal, se ha puesto mucha atención a eso y he ido purificando mi lecho de esa manera. Pero, ¿de qué otra manera podemos nosotros ya cuando eso ha pasado, pero hay códigos y hay cosas que a veces nosotros también hacemos, purificar el lecho, de qué manera lo podemos hacer o cuál es el método? O ya cuando ya nosotros lo hacemos desde la intención de nuestro corazón y nuestra mente, y cuando hemos corregido y hemos hecho las correcciones y ha pasado mucho tiempo, pues ya se ha ido purificando, o eso queda plasmado todavía ahí. Cuando la mujer rectifica, hace tikkun, inmediatamente, obviamente hizo teshuvah. Teshuvah, chicas, en hebreo es la palabra retornar al principio de lo que fue creada. Eso no solamente es arrepentimiento. Teshuvah, desde el contexto de la Torah, es volví a mi esencia con la que vine a este mundo. Es decir, que las cosas pasadas quedaron atrás. He aquí, yo soy una nueva criatura. Eso es espiritualmente hablando lo que es teshuvah o lo que es arrepentimiento, ¿verdad? Obviamente, a partir de ese momento quedó la mente contaminada, que es lo último que se termina de descontaminar, porque la mente se renueva a través del conocimiento. Uno pone, no sé, pero yo siento repugnancia. Entonces, en la mente, No, creo que ya eso quedó, no. Digo yo, vamos a ver. Yo creo que ella está hablando ya con la gente que está reunida. En la mente quedaron recuerdos, pensamientos, que son los que utiliza el mundo caído para recordarte lo que eras. Y ahí yo empiezo a elevar el conocimiento que tengo. Pablo hablaba de la renovación de la mente a través del conocimiento, de la Biblia, no solamente de la escritura, a través de todo lo que es inspirado por Dios, para que yo vaya limpiando la mente. Y toca hacer ejercicios también. Toca hacer desprogramación de la mente. Inmediatamente llega ese pensamiento, no es para tú tirarte de rodillas a orar, si ya has orado, ya has ayunado, ya has repasado eso. Cuando lleguen pensamientos, tú tienes que contrarrestarlo con la misma raíz del pensamiento. Soy una mujer pura, soy una mujer elevada, estoy haciendo rectificación de mi cuerpo, estoy haciendo rectificación de mi matrimonio, mi lecho, y así tú vas sacando el pensamiento, pero tienes que refutarlo. Tú no puedes decir la sangre de Cristo tiene poder, porque eso no renueva tu pensamiento. La sangre de Cristo o de Mashiach se utiliza en algunos momentos. Y eso sí es un código muy poderoso, pero para algunos momentos. Hay momentos en los que tú no tienes que reprender, hay momentos en los que tú tienes que actuar desde el conocimiento que has adquirido en el corazón, subirlo a la mente y quemar el fuego que el oponente te está mandando.
Otra cosa que podemos hacer es empezar, como te dije, a orar las partes de nuestro cuerpo, a orar nuestras camas, nuestras habitaciones. Aquí hay mucha gente nueva. Yo tengo gente nueva aquí que de pronto no entienden mucho el término de utilizar todo lo que mi padre creó para limpiar mis espacios y mis atmósferas. Pero claro, todo lo que el padre creó, lo creó con un propósito específico. Por eso yo decía, yo soy la señora de los aceites. A mí me gusta mucho transmutar o cambiar o trasladar la atmósfera de mi casa con el sonido del shofar, con adoraciones específicas para eso, porque hay un tipo de frecuencia en cada una de las alabanzas que buscan impactar en un área específica a nivel espiritual. No toda la alabanza es para eso, ¿verdad? Tipo de canciones, por así decirlo, en hebreo hay muchas que ya están ramificadas o codificadas para ese tipo de situaciones. Y también yo puedo ungirme. Si tú necesitas liberación, úngete con aceite de oliva. Si tú no tienes más aceite porque tú eres nueva y nada más conoces el aceite de oliva, bueno, ve a la escritura y recuerda que nuestro Padre utilizó las propiedades de las frutas, de las plantas, de los aceites, de las especies para marcar, para santificar, para ungir, para apartar. Entonces hazlo, pero tú necesitas tener una fe activa, una fe con obras. Yo decía en estos días, no estudiamos qué fue lo que le mandó Jacob a su hijo José o Joseph cuando estaba en Egipto, pero todas las especies que le mandó son especies dadas para sanar el corazón. Simplemente que esa es una parte que hemos dejado a un lado, pero tenemos que accionar. Si ya evidenciamos que hay un problema, tenemos que accionar. Y un punto muy importante es a la hora de la relación sexual, trata de conectarte contigo misma y decirte a ti misma en ese momento, esto es lo que mi padre, mi alma y yo anhelamos y queremos. Si tienes problemas en ese momento, mujeres que tienen problemas para conectarse en el momento de la relación sexual, tienes que desprogramar tu mente, dejar de pensar en todo tipo de problemas que llegan a tu mente y prepararte. Para eso debe haber una preparación antes. Debe haber una preparación antes. Adelante, Isabel. Gracias, Amada. Yo sé que el tema que tú tienes es con respecto a reparar sobre ese lecho, sobre ese matrimonio, sobre esa pareja. Pero mi pregunta es, cuando ya eso pasó, o sea, ya ese lecho ya no se puede arreglar, ya la situación ya llegó ya a su fin. Y la persona quiere sanar, o sea, como mujer, de esa relación sexual malsana, de esas situaciones que se vivió. También hay un plan de acción para uno sanar esa área, pues decir, ya no hay una relación sexual, pero hay una mente que quedó, no sé, pues, yo no creo que la palabra no es traumatizada, sino ciertas cosas que quedaron en uno. ¿Cómo hacer también para sanar eso, para que ya no sea más? La escritura dice que la soltera se debe a Jehová y el casado al esposo, ¿verdad? Entonces, lo primero que tú tienes que hacer, o la persona que está soltera, es entregarse a su padre. Pero para eso hay que entender que cuando existe un divorcio o hubo un divorcio, la Torá establece que no se puede regresar con esa persona porque eso maldice la tierra, y eso es lo que quiere decir es las generaciones nacidas y por nacer. Además que eso crea en la mujer muchos tipos de cáncer también. Las mujeres no saben la mayoría porque tienen cáncer de seno, porque tienen cáncer de útero, de cuello uterino, de todas. ¿Por qué? Porque han traído enfermedad y maldición a su cama por ese tipo de situaciones. Entonces, una vez que la mujer sabe que se divorció, debe buscar consagrarse a Dios. Inicialmente eso, porque la soltera se debe a él y la casada al marido. Desafortunadamente no se pudo mantener el hecho, ¿verdad? El matrimonio. Entonces hay que empezar a trabajar primero esa dependencia de Dios. Y también el mismo tema de la mente. La mente es la que nos juega una mala pasada. ¿Por qué? Porque la mente es la que recuerda. Las heridas debes trabajarlas a través del perdón, de la sanidad del alma, de la liberación. Pero sí debes, inmediatamente te divorciaste formalmente,
vuelvo y repito, soy pro matrimonio, pero si ya no se pudo en el caso de lo que ella está diciendo, debe haber un divorcio formal y debe haber un rompimiento de ligaduras, todo tipo de ligaduras almáticas que se dan en un lecho. Cuando tú te acostaste con una persona, con 2 personas, con 10 personas, con 20 personas, y eso lo digo aunque ustedes no estén divorciadas, todas debimos haber hecho un rompimiento de ligaduras almáticas de todas las personas con las que nos acostamos. Y he de decirte que el noviazgo no existe. Si tú tuviste besos, todo ese tipo de caricias, todo ese tipo de cosas con un novio y después, como no hubo sexo, no hubo intimidad en la cama, crees que fuiste únicamente de tu esposo, de la persona, estás equivocada. Tú tienes que hacer rompimiento de ligaduras de todo eso que tú hiciste. Ahora mismo, padre, en ayuno, como tú lo quieras hacer, él te dirigirá. Yo me desligo almáticamente de fulanito de tal y de puntualmente de las situaciones que tú quieras sacar de tu vida. Anótalas en un papel y después las quemas, pero tú debes paso por paso dejar toda tu alma libre como llegó para que ella pueda deberse solamente a Jehová o deberse a su marido. Hay muchas mujeres que no han podido restablecer una relación sexual bien porque todavía tienen pendiente ese tipo de rompimiento de ligaduras. Entonces, nosotros tenemos que poner énfasis en el individuo. La mujer tiene un propósito divino y una conexión con Dios y debe buscar a partir de allí que todas sus experiencias y sus dificultades, sus problemas, todo, incluso el divorcio, se ha visto como una motivación para apegarse entonces a todo lo que es verdadero. Tu comportamiento para el crecimiento espiritual y transformarte debe ser así, en aras de meditar, estudiar tus textos, conectarte con el Padre, alcanzar la mayor comprensión de tu alma y de tu propósito divino ahora, porque ya tú no puedes volverte a casar. En el caso si es ya la persona que tuvo sus hijos, en el caso que la persona ya es mayor, en el caso que hubo un divorcio formal, en el caso de que fuera por un adulterio, en el caso de que fuera por un maltrato, allí hay una posibilidad. Pero si ya tú no te vas a casar, tu mentalidad, tu propósito de vida debe ser en tratar de alcanzar la mayor comprensión de tu alma, de tu propósito divino, de buscarlo, de deberte ahora mismo a Dios. Entonces, eso es muy importante. Empieza entonces a hacer eso. Rompimiento de ligaduras, de conductas, de patrones. Todo lo que tú pudiste heredar de ese hombre porque te hiciste una sola carne con el Padre, todas las partes de mi alma que yo dejé en él, y todas las partes de mi cuerpo que yo dejé en él, por cuanto él y yo éramos una sola carne, yo ahora las reclamo para mí. Te pido que las purifiques y me las traigas purificadas a mí, para que yo vuelva a ser una unidad completa contigo. Y todas las partes de él que quedaron en mí, eso tienen que hacerlo todas mujeres, las que no lo han hecho. Todas las partes de fulanito de tal que quedaron en mí, porque yo tuve sexo espiritual o físico, tuve esto, tuve el otro con esa persona, yo las saco de mi vida, las purifico y se las retorno a él, para que él sea uno con quien él quiera. Pero entonces tú te consagras a Dios a partir de ahora. Y esa es la forma en la que tú te puedes consagrar. Recuerda que cada uno de nosotros tiene la capacidad de renovar nuestra conexión con nosotras mismas y con nuestro Padre. Eso es lo importante. Repararnos a nosotras mismas, tú haces tú. Ya después de ustedes saben todo lo que nosotros hemos hablado, que pueden hacer. Ustedes pueden utilizar mirra, ustedes pueden utilizar canela, ustedes pueden hacerse sus baños, baños de asiento, baños vaginales, duchas vaginales, para que las chicas nuevas me entiendan y no piensen que yo estoy enseñando quién sabe qué cosa. Que a veces no, los términos me enredan para poder tener un equilibrio. Adelante, niñas, más preguntas o comentarios. Amada, cuando se dice hijos de Dios, ¿se refiere a todos los ángeles o solamente a los ángeles caídos? No, todos los ángeles son hijos de Dios. Recuerda que el libro de Job que acabamos de leer, en el capítulo 1, verso 6, nos habla de cuando los hijos de Dios se presentan
quiero dejar de presentar este. Cuando los hijos de Dios se presentan, ahí también va el oponente. Ahí también van los ángeles que están como policías de nuestro Padre para podernos encaminar o encauzar, o también están aquellos que están encargados de traer el juicio sobre la tierra, de traer un encargo sobre una persona, porque la gente no ha entendido lo que es que lo que yo siembro lo cosecho. En el libro de Reyes habla de que no recibieron el baldado del cual se tenían que recibir por su comportamiento, y algunos que sí lo recibieron. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los encargados de hacer que la obra de Dios se establezca aquí en la tierra? Sus emisarios, sus mensajeros. Ellos están, algunos para la adoración directamente allá. El libro de Revelaciones habla de los 24 que están orando, que eso tiene muchas interpretaciones, pero hay un trono de Dios con unos ángeles específicos para adorarlo a él de día y de noche. Eso es claro. Hay algunos que vienen como mensajeros a la tierra, hay algunos que vienen, y los que se encontraron con nuestro padre Abraham, hijos de Dios, seres espirituales, se encuentran también con él a dar razón de todo lo que está pasando sobre la tierra. Recuerden que el libro de Daniel nos habla que existen ángeles que también son principados, no estoy hablando del mundo caído, también son principados y también son potestades que están al cuidado de territorios. Por eso nosotros en Shabbat, o cuando usted está orando, yo sé que usted dice, Padre, envía a tus ángeles que nos guarden, que nos bendigan. Realmente Jehová puede mandar a quien él quiera, pero la costumbre de nosotros es decir, envía a tus ángeles, porque sabemos, según el libro que Shaul habló, que están al servicio de nosotros. Entonces esos son los ángeles que traen mensajes, esos son los ángeles que te ayudan. Desafortunadamente, los ángeles cometieron ese error. Ahora, los ángeles, según el libro de Judas y según el libro de Enoch, están debajo de una atmósfera, ¿verdad? Cautiverios, esperando el tiempo del juicio. Pero en los tiempos finales, ellos también van a ser soltados para hacer una labor junto con los otros. Ahora, el libro de Enoch habla que cuando se fue a hacer ese juicio, el oponente le dijo al padre, pero ¿cómo me vas a dejar sin ayudantes? Los vas a llevar a todos los que cayeron, porque no cayeron unos cuantos, cayeron un montón. Y el padre le dejó una parte a él para que hiciera el trabajo. Por eso es que hay ángeles de oposición. Por eso es que nosotros sabemos que existe, que no andamos amarrados con la guerra espiritual, pero tú y yo no podemos creer que no existe un mundo espiritual. Tratar de ignorarlo, porque yo crecí en una iglesia en donde no se creían en las manifestaciones espirituales, eso es ser un neófito. Porque tú y yo sabemos que por más que nos esforzamos, que por más que hacemos las cosas bien, a veces hay una oposición. Y esa oposición hay que romperla. Y esa oposición hay que hacerle frente. Cuando tú tienes un problema, tú tienes que enfrentarlo. No vas a andar, no, que la sangre de Cristo tiene poder, que te ato, que te amarro, que te encadeno, que te echo fuera. Pero tú tienes que buscar de parte de Jehová la instrucción para saber que eso existe. Entonces, son ángeles caídos, todos los hijos de Dios son seres, algunos cayeron, otros siguen en la condición espiritual con la que fueron creadas, otros siguen trabajando para el bien, otros definitivamente hacen un trabajo que tú sabes que es oponerse a nosotros, pero están en este mundo. De hecho, los sucubos y los incubos que se alimentan de la energía sexual están en una dimensión caída, y eso es real. Por eso, si tú tuviste un sueño pesado, un sueño así, tienes que inmediatamente hacer un baño de purificación. Que eso es lo que se conoce en hebreo como mikveh, inmersión. Si tú estudias la Torá, para las chicas nuevas que a veces quisiera como meter todo aquí, que me comprendieran todo el contexto de lo que estoy diciendo, no existe el bautismo de la óptica griega, no existe un único bautizo. De hecho, la palabra bautizo viene de la palabra griega bautizo, que lo que es remojar. Pero no, lo que Yeshua hizo fue inmersión, se sumergió en las aguas y salió, porque ya te lo leí en el libro de Éxodo, la inmersión es algo que se dio desde los tiempos más antiguos de la creación. Y hay diferentes tipos de inmersión, y una de las inmersiones, pudiéramos decir en tu caso, uno de los bautismos que hay es el bautismo de purificación. La mujer cuando sale de su ciclo menstrual, que ya no ha menstruado más, se debe hacer un baño de inmersión. ¿Y qué es eso? El contexto de la palabra es aguas corrientes. No tienes un río, no tienes un mar donde ir a hacerlo. Métete debajo de la ducha y deja que la ducha caiga. Bendito eres tú, Jehová, nuestro Dios, Rey del universo, que me santificas, me purificas por medio de estas aguas, que tú me has dado la instrucción, el mandamiento de hacerme una inmersión. Chévere si yo puedo ir a la playa. Si tú quieres hacer un propósito de un ayuno, haz tu inmersión. Si tú cometiste un error, haz tu inmersión. Lo que tú hiciste, lo que todos hicimos fue
inmersión con identificación de la fe en Yeshua, con identificación en la doctrina donde yo estoy. Pero si tú estudias en la Torá, existen muchos tipos de inmersión. Entonces, esa es una inmersión. Hay que hacer uso de esos elementos, de esos códigos, por así decirlo, esos poderes, de esas herramientas que nos dio nuestro Padre para poder nosotros vivir en armonía y para poder vivir en libertad. Todo eso lo puedes hacer y lo deberías hacer. Comentarios, preguntas. Ya tenemos que cerrar, se ha ido mucho el tiempo, pero es de gran bendición todo esto. Señores. Yo quería hacer una pregunta. Con respecto a lo que usted estaba explicándole, la pregunta que hizo la anterior mi hermana, no importa que ya la persona haya desaparecido, o sea, haya muerto y ya uno no tenga siempre hay que hacer esa purificación, sí. Sí, porque entonces por eso es que de pronto usted, mire, nuestro cuerpo es un mapa, eso es un pergamino, por eso es que nosotros no nos tatuamos ni nos perforamos más allá de lo que debemos hacerlo ni nada, porque nuestro cuerpo habla. Nuestro cuerpo habla lo que nuestras emociones, nuestros sentimientos y todo lo que tenemos por dentro calla. Entonces, si usted tiene sueños, si tiene reacciones, si tiene actitudes que usted identifica que eran de esa relación pasada, inmediatamente usted empieza a obrar, a actuar. Por ejemplo, yo no puedo empezar a hacer una oración en este momento porque yo estoy unida a mi esposo. Pero ciertamente a veces hay acciones que yo hago o actitudes que yo tengo que yo digo, anda, mi esposo actúa así. Que no solamente son malas, son buenas, pero porque eso lo que quiere decirme es que hay una unión allí y que se intensifica más a medida de que nosotros tenemos armonía en todos los sentidos. Al punto está que a veces una mujer y un hombre fallecen casi que al mismo tiempo. Eso es una conexión que nosotros no logramos entender. Y como yo siempre digo, cuando estemos con nuestro Padre le iremos a preguntar la mayoría de las cosas, ¿verdad? Pero eso es una conexión increíble que nosotros debemos aprender a entenderla. Por eso existe el rompimiento almático. Por eso, cuando en el pueblo hebreo hay un divorcio o hay una unión, hay una cantidad de cosas que se hacen alrededor de esos actos. El mismo Padre lo hizo. Recuerden que Éxodo capítulo 20 es una simbología de una boda, en donde hubo testigos, en donde hubo todo. Tú lo conoces, que se va a volver a dar como la boda del Cordero. Eso está claro. ¿Y cómo crees tú que es una boda? Si aprendimos la semana pasada cómo es la palabra y conoció a Adán a su mujer. Entonces, estamos pensando que la boda del Cordero todos nos vamos a sentar, porque yo veo unas imágenes de una foto larga donde todos nos vamos a sentar, pero nunca nos imaginamos que es una boda. Una boda tiene luna de miel, ¿sí o no? Una boda tiene un compromiso, un pacto, algo que tú tienes que hablar, que comprometerte con ese hombre. Eso es una unidad increíble. Entonces, yo no sé cómo es que entienden las bodas del Cordero, pero no piensan más allá de lo que es. Parece que fuéramos los invitados a las bodas, pero entonces yo no sé con quién se va a casar el Mesías. ¿Y con quién más creen ustedes? ¿Cómo es esa boda según ese entendimiento? Según la Torá, yo entiendo lo que es una boda porque el Antiguo Testamento no lo hemos abolido. Pero es importante entender eso. Entonces, hubo una unión cósmica, yo le llamo cósmica porque ustedes saben que yo le llamo eso. Iba a haber una ruptura de la vasija porque nos hicimos una sola carne. Como cuando Adán y Eva eran unidos, unidad. Si yo me uní con alguien y ya no estoy con esa persona, ¿qué yo debo hacer? Es unirme. Eso hay que hacerlo si usted identifica que usted tiene que hacerlo. Que el rol de nuestro Padre nos dé sabiduría. Adelante, Wendy. Gracias, Mar. Emuná, por favor. Cámbiese. No, yo creo que estas clases están espectaculares. Creo que es una oportunidad que Jehová nos está dando para purificarnos. Yo aprendí algo en estos días, bueno, hablando y meditando con mi padre, y lo que tú decías ahorita es cierto, uno no puede ponerse a reprender todo. Hay cosas que sí necesitamos invocar el nombre de Yeshua, pero hay cosas que van a salir de nuestra vida cuando nosotros nos despojemos, cuando nosotros renunciemos y las saquemos de nuestra vida, porque nosotros fuimos los que le dimos esa entrada. Entonces, Jehová permite que esas cosas lleguen o entren, porque nosotros, digamos, en nuestra ignorancia,
en la obstinación por pecar, en el desconocimiento, tantas razones, ¿verdad?, que pueden presentarse. Abrimos esas puertas y todo eso entró y creó un fruto dentro nuestro. Ahorita que preguntaba, creo que era Ingrid, que por ejemplo de las relaciones pasadas, si nosotros, yo no soy casada, pero vamos a suponer, tuve relaciones con otras personas antes, llegué al matrimonio, no hice mi proceso de purificación, no me limpié, o sea, ¿qué fruto hay en mí? ¿Qué cosas debo yo sanar y en qué cosas debo yo recibir liberación? Y lo digo también en mi parte, porque aunque no me he casado, también tuve una relación. Entonces, uno dice, ¿cómo llego a ese punto de poder sentirme que de verdad fui libre de eso? ¿Qué pasos doy, además de la Teshuvá, para poder perseverar en esa liberación, cuidar esa liberación que Jehová hace en mí y no volver a resbalar en eso? Y pensaba en estos días, hasta el mismo cuerpo Jehová lo creó con ese, o por lo menos, no sé si antes de la caída fue así, pero por lo menos ahora es así, el cuerpo mismo se va renovando, tú haces tus necesidades, tú te alimentas y expulsas lo que ya no necesita tu cuerpo, la mujer con el tema de la menstruación y todo esto. Entonces, creo que es importante velar, orar, para no entrar en tentación. Uno cree que la tentación simplemente es, ay, llegó un hombre apuesto y se me fueron los ojos y lo miré, y creemos que eso es lo único que nos puede tentar. Podemos ser tentados a pensar cosas malas, podemos ser tentados a apoyarnos en nuestra propia prudencia. O sea, hay tantas cosas que debemos perseverar en el ayuno, en la oración. Hay muchas más herramientas, pero creo que en este tema de la sexualidad, el ayuno es bastante importante porque ataca directamente a lo que son esos deseos o lo que incrementa esas pasiones bajas, si se pudiera decir así. Porque en el sexo, como tú lo explicas, están las dos partes. Está esa pasión desordenada que te lleva a descender y está ese sexo que lleva a elevarte, o sea, ese sexo elevado que lleva no solamente a elevar el cuerpo, sino incluso a toda la familia. Bueno, quería aportar eso. Sí, el ayuno es una arma muy importante. Todo lo que tiene que ver con la carne se debería manejar con ayuno. Por lo general, cuando ustedes me preguntan, yo digo, ayuna y haz esto, ayuna y haz esto. Nosotros deberíamos ser mujeres de ayuno y de oración. Por eso cuando nosotras los miércoles estamos haciendo los ayunos, abro un paréntesis aquí por los hijos, tiene que ser con ayuno porque no estamos batallando cosas fáciles. Estamos orando por áreas específicas que son muy fuertes. Entonces se tiene que manejar con ayuno. Hay géneros que solo salen con oración y ayuno, solo dijo Yeshua, ¿verdad? Bueno, ya para ir cerrando, llevamos casi 1 hora y media, 1 hora. ¿Alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer, niñas? Ya podemos dejar allí. Gracias a todas por estar. Cada una de las preguntas y los aportes han sido valiosos.